Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntaros qué esperan de mí en esta conferencia. Os he dejado un ratillo porque no tenemos mucho, pero bueno, dirán, bueno, algo tendrá que contar porque ya que la han invitado aquí no será para contar algo interesante seguramente porque vienen muchas personas que lo tienen que hacer. Pero seguro que cada uno de vosotros se ha hecho un esquema mental de aquello que es lo que voy a contar o que lo que parece que voy a contar, ¿no? Bueno, lo primero que veis, soy mujer, o eso parece, estoy vestida como una mujer y voy a hablar de tal o cual cosa que, bueno, que ustedes quieran creer. Esto lo vamos a dejar para el final, para volver a preguntárselo. Es que esto lo hacemos todo el rato estamos poniendo expectativas sobre todas las cosas y sobre todas las personas con las que nos relacionamos. Pero ¿qué ocurre si esto que hacemos, que son expectativas, son tan intensas y luego no podemos cumplirlas? Lo que ocurre es que nos sentimos tremendamente decepcionados. Pero sigamos en esta línea, si además estas expectativas, en lugar de a cosas que hacemos, las ponemos sobre las personas con las que nos relacionamos, pues por poco, en el caso de esta conferencia, si vosotros pensarais que yo lo voy a hacer genial y de repente ya no cumplo, que no va a ser el caso, las expectativas, pues claro, os sentiríais, lo menos que pensaríais, vaya aburrimiento de charla que está dando esta chica que ha venido de Sevilla. Entonces, y luego seguimos ahondando. Además, si yo pudiera intuir las expectativas que tienen sobre mí, sobre lo que voy a hablar, lo que voy a decir, y yo intentara satisfacerla, pero es que no llego, yo me sentiría realmente frustrada. Imaginaos lo que supone para cada uno de nosotros, porque todos lo hacemos, que constantemente tengamos que ir superando las expectativas que tienen sobre nosotros y aquellas que nosotros ponemos en otras personas. Es un trabajo doble, es una frustración doble también. He querido empezar con esta pequeña introducción porque es algo que ha formado parte de mi vida a lo largo de mi vida personal y profesional. A mí me han puesto papeles en los que yo ni siquiera me he presentado al casting para hacerlo, para representarlo, y yo también he puesto a otras personas sin saber ni siquiera por qué lo hacía, porque sí. Y con esta pequeña, como decía, introducción, vamos a empezar con el primer papel que me dieron, el de mujer, ¿no? Hemos empezado con él, pues soy mujer, parece que voy a enarbolar la bandera del feminismo, a hablar de cosas relacionadas con el trabajo que parece que hacen las mujeres o que está más relacionado con ellas. Bueno, espero que no hayan pensado eso, pero seguro que alguien lo habrá pensado. Y el primero, ¿qué me dieron? Mis padres cuando le dijeron va a ser una niña, lo pensaron, la vestimos de rosa, lo compraron todo rosa. Prácticamente había muy pocas cosas blancas, pero casi todo era rosa, pues hará danza, será respetuosa y también bonita, se vestirá con tacones y falditas y algunas veces con pantalones, evidentemente, pero que las llevará seguro. Y mi madre me apuntó a karate, pero claro, yo ya había pasado por danza. Pero claro, me apuntó a karate porque mi hermano estaba en karate. Mi hermano es mayor y estaba en karate. Y mi hermano no había pasado por danza, claro está. Lo remarco. Pero claro, mi madre también remarcaba esta educación diferenciada que venía de antaño y que traía de mis propios abuelos. Pero no la juzgo porque este deporte que al final me ha apasionado y ha sido parte de mi vida. Y estas predisposiciones que tenía mi madre a los roles que tenía que tener yo como mujer y mi hermano como hombre, me ayudaron a saber que el papel se puede romper en cualquier momento que te lo dan y además ella también me ayudó muchas veces a romperlo. Sigamos con el karate. Había 3 niñas en el karate frente a 20 niños. Ahí empecé a sentirme bastante diferente porque claro, yo me sentía masculina, esa es la palabra. Mis compañeras de clase no hacían este deporte, el resto tampoco, yo solo tenía mis 2 compañeras que estaban conmigo. Y me sentía realmente distinta, yo ya había abandonado la danza, seguía con el karate y era como esta niña que hace tanto deporte, era una cosa. O sea, hacía deporte, que ya era algo, y encima karate, para colmo. Era una cosa muy distinta. Y claro, era abandonar este papel.
Eso fue en 1993 y posteriores, pero es que hoy hay autores que citan en 2007 que la masculinidad, la identidad masculina de los niños estaba muy relacionada en el deporte de base en primaria con la práctica de fútbol. Es increíble todavía en aquellos momentos, pero es que posteriormente Ruiz Tendero decía en 2011 que la práctica deportiva de los niños era fundamentalmente fútbol y de las niñas de gimnasia rítmica. Esto estoy hablando de Sevilla, las estadísticas de Sevilla. Era tremendo, claro. Y yo me veía en mi clase, pues veía esa diferencia. Y además, este autor último que he mencionado también decía que la educación física era una buena forma de eliminar estos estereotipos que hubiera desde la niñez. Y esto ya lo volveré a mencionar más adelante. Llega la adolescencia, donde la obra de teatro tiene tintes bastante melodramáticos ya. Y claro, aumento el deporte, la natación, el atletismo, no desarrollo a la velocidad que lo hacen en el resto de mis compañeras porque hacía muchísimo deporte, prácticamente me pasaba toda la tarde haciéndolo, junto con los estudios necesarios, y claro, volvía a sentirme distinta, pero yo me preguntaba por qué debía yo marcar unos roles o hacer unos papeles que ni siquiera estaban dentro de lo que yo iba a decidir. Aún así me seguía sintiéndome distinta, pero no sucumbí y seguí practicando el deporte. Claro, en esta maraña de cambios físicos y emocionales se le unían los estereotipos de mujer cuando vas creciendo. Pues ten cuidado cuando salgas a la calle, date a valer cuando estés en una relación, porque las mujeres, todas estas cosas que pensamos que como rol o como mujer ya llevamos instaurado en nuestra personalidad. Y estudia algo que no esté relacionado muy con lo técnico, porque eso es como más... Gracias, están cambiando estas cosas ya. Pero eso, cuando yo empecé a estudiar, gracias a lo que fuera, estudié turismo. No era muy técnico, pero aquí el rol cambió. En lugar de la clase de karate, que éramos muy pocas niñas, en este caso eran muchas féminas sentadas en los asientos y muy pocos hombres, cosa que no pasaba en la Facultad de Ciencias, que teníamos muy cerquita, que era todo al contrario, o sea, la mayor parte de niños o chicos y nosotras que éramos, bueno, y las compañeras que eran muy pocas. Aún así, seguí formándome, seguí estudiando, me coloqué otros papeles, me especialicé en organización de eventos y protocolo y seguí cambiando estos roles que parece que tenían sobre mí, estos papeles que imponían o que yo suponía que me imponían. Pero seguía pensando en una rama que no elegí, yo creo que por contraponer todos aquellos roles o expectativas que tenían sobre mí, la educación. Pensaban, ¿va a estudiar maestra? Pues yo dije, pues no, voy a estudiar turismo. Pero al final, porque también ha acabado haciendo otra de mis pasiones, la educación estudié. Y estudié la facultad, que gracias a Dios, para ser maestra de educación física, gracias a lo que fuera, el ratio estaba compartido. Las chicas y los chicos estábamos en igualdad de condiciones, que esta vez tuve que superar mi propia expectativa porque pensaba que iba a ser totalmente al contrario, igual que cuando fui pequeña. Estudié turismo, pero quería hacer turismo y estudié educación física, para ser maestra y tuve un punto de inflexión porque pensaba, sí voy a ser maestra, pero ¿qué tipo de maestra? Yo no quiero reproducir lo que han hecho conmigo en el resto de niñas y niños. Entonces me topé con la metodología Montessori. La metodología Montessori es desarrollada por María Montessori, una educadora, psicóloga, psicopedagoga, filósofa, antropóloga, bióloga y médica, casi nada, que también rompió los papeles de su historia y se organizó una nueva. Se estudió a pesar de la imposición de su padre en aquellos momentos y pese a la negación de la Facultad de Medicina que le impedía entrar para estudiar, porque en aquel entonces vivió hasta finales del siglo XX, las mujeres no podían estudiar. Ella nació en Italia y no podía entrar a la Facultad de Medicina.
la pedagogía Montessori, una maravillosa forma de educar que se contrapone totalmente a la escuela más tradicional que tenemos en la actualidad, dejando el desarrollo natural de los niños y niñas, manipulando a través de materiales testados y favoreciendo con límites un aprendizaje que actualmente la neurociencia está avalando como perfectamente cierto. La metodología Montessori me permitió conocer otra forma de educar, no reproduciendo esta vez los cánones o las expectativas que en este caso impusieron o yo estaba viviendo como futura educadora. Y me dirán, ¿qué tiene que ver María Montessori en este papel que está contando de su propia vida? Pues tiene mucho que ver, porque María Montessori demuestra la potencialidad que tiene cualquier ser humano de superar cualquier expectativa y crear una nueva historia dentro de su propia vida. Claro, llegamos a este punto, todas las expectativas iban calando en mí, ya había estudiado turismo, la metodología Montessori en Barcelona, especializándome. Y claro, ya tienes cerca de 30 años en aquellos entonces y a eso se le une que no tienes una estabilidad personal y profesional, claro, otra cosa más añadida, que si la casa, la familia, los hijos, claro, sigues estudiando, sigues formándote, aún así seguí formándome y en estos momentos, en aquellos momentos creé lo que hoy se llama binomio Montessori. Un lugar de encuentro donde por las tardes me comunico con los niños de una manera distinta. No son clases particulares ni tienen nada que ver con las clases particulares al uso, pues desarrollamos la pedagogía Montessori siempre basándonos en los fundamentos que María Montessori desarrolló. Y también es un encuentro cibernético para seguir formándome, para seguir volcando todos aquellos aprendizajes que sigo leyendo de la pedagogía Montessori y otras cosas que sigo testeando con los niños en las clases particulares. Y no sucumbí a todas estas expectativas que se supone que debería haber asumido o debería haber hecho entre la normalidad de mis amigas o compañeras en aquellos momentos. Y también creé mi marca personal de organización de eventos. Es decir, esta vez sí enarbolé la figura de la mujer y pensé que estos autoconvencimientos que yo propiamente me imponía y también desde fuera debían ser sustraídos para, como decía, como hizo María Montessori, sacar toda la potencialidad que pudiera tener en mí. Creo que todos los papeles los perdí por el camino y me reinventé en la historia a pesar de todos los cuestionamientos propios que tuve durante mi infancia por trabajar o hacer un deporte que no era lo común y también por seguir formándome y trabajando de otra manera distinta que ya también gracias a lo que sea sigue siendo la tónica actualmente. Y así crecí, creé mi propia historia, innovando en el área montessoriana y en las clases que están un poco reconocidas, las clases fuera del colegio, y creando la marca personal de organización de eventos. En este sentido, creo que hay que superar todas las expectativas que, como decía, venimos teniendo para crear la historia que cualquiera de vosotros en cada momento quiera o opte a tener sin tener en cuenta las predisposiciones o los estereotipos diferenciados en una sociedad que aún está limitada por género masculino y femenino. Y, cómo no, la posibilidad de dar a los niños la mentalidad de cambio que empieza por uno mismo para comenzar hacia los demás y que esa necesidad de cambio se instaure en las mentalidades desde la infancia más primigenia. Así que ahora les vuelvo a preguntar qué es lo que esperaban de esta conferencia o de esta charla y espero
que esas expectativas que al principio pudieran haber tenido, al caso las hubiera tenido, las haya mejorado en cualquier caso, y si no, por lo menos haber sido la mejor versión de mi propio personaje en esta obra. Y espero que hayan pasado un buen rato con la charla.